Ok, netamente lo que vamos a ver el día de hoy es toda la parte oncológica, ¿no? Donde vamos a ver algunos tipos de cáncer. Ok, principalmente algunos cánceres comunes, ¿no? Que son justamente los que siempre vamos a encontrar, ¿no? Eh, como hospitales, por ejemplo, algunos cánceres comunes, ¿no? Y bueno, el más común de todos, ¿no? Es el cáncer gástrico. ¿Sí? Dentro del cáncer gástrico vamos a recordar un poco de lo que es parte anatómica, ¿no? Y vamos a recordar también lo que es parte de gastro. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos a ir comenzando entonces. La clase de hoy es un poco larga, aunque vamos a tocar en sí todos los tipos de cáncer. ¿Ya? Listo, a ver. Entonces, cuando nosotros hablamos de cáncer, vamos a encontrar que es la tercera causa de muerte, ¿no? Por cáncer a nivel mundial, ¿no? Vamos a ver que es la mayor causa de muerte también por cáncer en Estados Unidos. Es la primera causa de cáncer en el Perú, en ambos sexos, ¿no? Y es la primera causa de mortalidad por cáncer en nuestro medio. ¿Ok? Esto es muy importante saber diferenciar si hablamos a nivel mundial o si hablamos en lo que es parte de Perú. ¿Ok? Tercera causa de muerte a nivel mundial, pero la primera causa de cáncer en el Perú en ambos sexos. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de lo que es una estimación, en este caso por parte epidemiológica, vemos, por ejemplo, que Brasil, ¿no? Miren el porcentaje de cáncer que tiene. México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, algunos otros países que van a presentar, pues, ¿no? Una frecuencia muy elevada. Dentro de los tipos de cáncer, la parte de estómago, el cáncer de próstata, el cáncer colorectal, el de cervix uterino, van a ser pues algunos cánceres importantes, el cáncer de mama también, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, el cáncer de estómago principalmente, ¿no? Como mortalidad, la tercera más frecuente. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a encontrar nosotros en este cáncer? ¿No? ¿O por qué se da lo que es el cáncer gástrico? Principalmente vamos a encontrar lo que es un carcinoma, ¿no? Podemos encontrar lo que es un cáncer a nivel neuroendocrino, donde actúa la sinactofisina, por ejemplo, la aparición de linfomas o leiomiosarcomas, o lo que es el GIS. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta nosotros, ¿no? Cuando hablamos de algún tipo de cáncer, ¿no? Tomar en cuenta siempre, por ejemplo, ¿no? O diferenciar, mejor dicho, cuando hablamos de un adenocarcinoma, de un cáncer que está en lo que es la parte neuronal, la parte del linfoma con participación de linfocitos, y en sí también vamos a encontrar lo que es la formación del sarcoma. Un punto importante que encontramos es el famoso GIS. En el caso del GIS, ¿no? Vamos a ver que es justamente un tumor del estroma gastrointestinal, ¿ok? Donde se origina principalmente en las células intersticiales de Cajal. Y aquí encontramos una mutación, que es la mutación del CQ.
El tratamiento comúnmente de este estroma es con mesilato dimetilín, ¿ok? Y muchas veces se recomienda lo que es un tratamiento médico o lo que es un tratamiento quirúrgico. Entonces, para que se pueda originar lo que es un cáncer, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que todo va a comenzar con lo que es una gastritis, ¿ok? Es decir, una gastritis maltratada, ¿no? Se va a convertir en una gastritis crónica superficial, ¿ok? Luego, si no se vuelve a tratar, gastritis crónica atrófica, ¿ok? Si no se trata y se sigue complicando, una displasia, una metaplasia intestinal, se va a formar lo que es el cáncer gástrico y luego la metástasis. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se origina la gastritis? Factores ambientales, uno, predisposición genética, la dieta, una bacteria importante que siempre lo van a ver, Helicobacter pylori, y aquí algunos factores genéticos que pueden ir aumentando la actividad de este. Entonces, dentro de lo que es parte del cáncer gástrico, vamos a encontrar las famosas úlceras. ¿Por qué son importantes las úlceras? En el caso de las úlceras, ¿ya? Justamente van a estar mediadas por esta bacteria, ¿no? Que es el Helicobacter pylori, ¿ok? Miren lo que causa. Úlceras gástricas, ¿ok? ¿Cuál es el método diagnóstico para detectar el Helicobacter? Principalmente la histología. Es decir, si hay un posible caso de una úlcera, la prueba gol estándar es una endoscopía digestiva alta acompañada de su biopsia. ¿Ok? El test de ureasa, ¿no? Es importante porque no sirve para un diagnóstico, pero sí sirve para un seguimiento, ¿no? Para ver si después de un tratamiento con úlceras, ¿no? Se puede resolver, ¿no? Esta o erradicar a Helicobacter pylori, ¿ok? Entonces, recordar siempre en casos de úlceras, endoscopía digestiva alta, acompañado de su biopsia. Si nosotros hablamos de cáncer, ¿ya? Hay que recordar esta escala. Es la escala de Born, ¿no? Una escala que ha venido últimamente en algunos exámenes de salud, ¿ya? Cuando hablan de cáncer de estómago. ¿Qué significa esta escala? La escala de Borman 1 significa que encontramos un cáncer, pero que es de tipo poliposo. El Borman 2, ulcerado. Borman 3, hay úlceras, pero es infiltrante. Y el Borman 4 es un infiltrante difuso, donde ya encontramos la linitis plástica, ¿ok? Esta es la escala de Broder, pero principalmente para clasificar adenocarcinoma. Y es bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado o es un mixto, ¿ok? Entonces, dentro de lo que es parte de cáncer, hay que recordar, por ejemplo, y esto ya lo han visto ustedes hace algún tiempito, el nódulo de Virchow. ¿Dónde se localizaba? Región supraclavicular izquierda. ¿Ok? Otro, nódulo José María. ¿Dónde se localiza? Región umbilical. ¿Listo? Otro más.
el nódulo de Zuckerberg, localizado en el ovario. ¿Ok? Son algunos nódulos importantes que nos permiten ver ciertos únicos, no, pero vamos a ver que otras localizaciones raras. Iris, ¿no? Que es en el colon izquierdo. Y el último, lumen, ¿ya? Cuya localización va en el fondo del saco de Douglas. ¿Ok? Son algunos nódulos importantes, ¿ok? Con localizaciones que nos permiten o que nos guían a una parte de cáncer. ¿Listo? ¿Qué más? Siempre es muy importante en cáncer gástrico ver algunos antecedentes. ¿Ok? Principalmente recuerden que la supervivencia global es de 5 años, ¿no? Principalmente los que tienen un tumor localizado. Si es localmente avanzado, 20-30%. Si es metastásico, 0 a 10%. Aquí tenemos algunos nódulos importantes ya de la región perigástrica. ¿Se recuerdan la parte nodular? Vamos a ver un momento. Para la parte de gastro es muy importante, bueno, para la parte de cáncer gástrico, mejor dicho, es muy importante la parte anatómica, ¿no? Así que la parte de anatomía, ¿ya? Eh, siempre la tienen que repasar, hasta para cuando entren a la parte de cirugía. Entonces, ¿por qué es importante? Vamos a ver dónde está anatomía. ¿Por qué es importante recordar la parte anatómica y principalmente esos nódulos que hemos visto? Parte nodular. Ok, dentro de lo que es la parte nodular, recuerden siempre los grupos, ¿no? De los ganglios. Tenemos los ganglios perigástricos, ¿no? Estos ganglios perigástricos comúnmente, si acá tenemos el estómago, hay una numeración para acordarnos. Tenemos, por ejemplo, lo que es la región paracardial, ¿no? Bien. Tenemos entonces lo que es la región paracardial derecha, paracardial izquierda. ¿Qué era esto? Curvatura menor y curvatura mayor. Luego nos vamos al antro pilórico. Encima, suprapilórico, debajo, infrapilórico, ¿no? Es lo más común dentro de los grupos de ganglios linfáticos. ¿Ok? Otro punto importante es el del grupo 2, donde encontramos, por ejemplo, ¿no? Que el grupo número 7 corresponde a la arteria gástrica izquierda, el 8 arteria hepática común, 9 tronco celíaco, 10 ilio esplénico, 11 arteria esplénica. Ojo con este grupo de ganglios, ¿ya? Que también son preguntas de examen. Pueden poner cualquier grupo, ¿eh? Y nosotros tenemos que ver a qué tipo pertenece. ¿Ok? Es muy común. Por ejemplo, en el caso del grupo 10, normalmente para acordarnos, ¿no? Escribimos de esta forma.
que es el hilio, ¿no? De esta forma. Y nos acordamos que es el número 10, por ejemplo, hilio, ¿no? Número 10. El 9 también es muy común preguntado, con celíaco, ¿no? La arteria hepática común. ¿O cuántas letras tiene la palabra hepática? 8, ¿no? Formas para que se puedan acordar. Principalmente 8, 9, 10 y 11, lo que siempre preguntan. Y el primer grupo, ¿no? Principalmente la numeración. Uno empieza en la derecha, otro en la izquierda. Derecha, izquierda. ¿Ok? Más o menos en ese orden. Y esto porque es importante con cáncer gástrico, que tienen relación con lo que es la parte gástrica. Principalmente, ¿no? Son algunas localizaciones donde vamos a encontrar cáncer, donde principalmente las del tipo 2, principalmente ahí, ¿ok? Allí vamos a encontrar mayor cantidad de cáncer, ¿ok? Entonces, aquí ya venimos hablando un poquito acerca de la parte de cirugía. Principalmente lo que se recomienda en algunos casos es la linfadenectomía, ¿no? Por ejemplo, se van a sacar los grupos de ganglios que pueden estar. Vamos a encontrar también lo que son algunos criterios de aceptabilidad, principalmente cuando hay invasión de la raíz del mesenterio, cuando hay un compromiso de estructuras vasculares mayores y cuando encontramos, por ejemplo, ¿no? Incluida la citología peritoneal positiva. ¿Ok? Entonces, comúnmente vamos a encontrar algunos tipos de cirugía, ¿no? Por ejemplo, en la perioperatoria encontramos lo que es la quimiorradioterapia, una cirugía adyuvante o una cirugía de tipo paliativo, ¿no? Son algunos eh, tipos, ¿no? Dentro de cáncer de estómago. Recuerden que muchas veces el cáncer, ¿ya? Es de tipo hereditario, ¿ok? Es de tipo hereditario, ¿no? Entonces, si encontramos que hay antecedentes familiares, es muy probable que exista cáncer dentro de la familia. Hay algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, cáncer gástrico dentro de la familia, algunos confirmados. Y bueno, vamos a ver también que dentro de otros criterios, ¿no? Los individuos con cáncer menores de 40 años, la historia personal. Y en el caso de las mujeres, ¿no? Cáncer de mama, ¿no? Menos de 50, ¿ok? Eso es importante, ¿no? Tenemos aquí la parte de clasificación principalmente. Recordar que comúnmente encontramos lo que es un tipo de cáncer, ¿no? Intestinal, ¿ok? Principalmente histológico intestinal, ¿ya? Luego tenemos la histología difusa, ¿no? Algunos cáncer con tipo de mutación y la hiper. Entonces, ¿cómo se reconoce lo propio de lo extraño? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la parte inmunológica, ¿no? La participación de las células T, la participación de las células presentadoras de antígeno,
que son justamente los que van a reconocer que algo está mal en él, ¿no? Ya sea la presencia de algún patógeno, de un virus, o en este caso de células malignas, ¿ok? En el caso del cáncer, ya, comúnmente se dice que es un fracaso de la inmunovigilancia. ¿Por qué? Porque comúnmente el cuerpo no se da cuenta que existe un cáncer, ¿ok? Comúnmente la sintomatología de los tipos de cáncer empiezan a sobresalir cuando el tipo de cáncer es avanzado. Es decir, puede ser un tipo de cáncer tipo 3 o tipo 4, ¿no? Entonces es por ello que se dice que hay un fracaso en lo que son las células, ¿no? Del sistema inmunológico. Es muy importante recordar cuando hablamos nosotros de cáncer, siempre la participación del sistema inmune. Por ejemplo, lo primero que vamos a encontrar dentro de una respuesta inmune es el reconocimiento de células obviamente cancerígenas, ¿no? Luego viene la presentación antigénica, ¿no? La parte de la activación, ¿no? De eh, estas células, ¿no? Cancerígenas. Y luego empiezan los linfocitos T, ¿no? A llegar o infiltrar, ¿no? Algunos órganos. Ya, recordar que en el caso de cáncer, el que principalmente va a participar es el linfocito T. Entonces, vamos a ver aquí algunos retoques históricos, ¿ya? Eh, que donde principalmente pues se ven algunos, un tipo de profilaxis principalmente dentro de inyecciones en tejidos tumorales, ¿no? Que permitía pues obtener una tasa de respuesta de un 10%, ¿no? En este caso de los retoques vamos a ver que existen, ¿no? Algunos tipos de fase donde principalmente pues vamos a encontrar también una participación. Bueno, en este caso nuevamente los receptores activadores, ¿no? Recordar que dentro de receptores activadores los primeros dos, CD28, CD37, ¿no? Son los más importantes. En este caso, miren, justamente esos dos receptores, que es prácticamente un mediador, ¿no? Principal para lo que son células tumorales. ¿Listo? Ahora, hablando de otro cáncer que está muy seguido en lo que es el cáncer gástrico, es netamente el cáncer de esófago, ¿no? Un cáncer de esófago que principalmente está en relación directa con enfermedades de reflujos esofágicos y también con lo que es la parte de la obesidad, ¿no? Pero aquí sí tenemos factores de riesgo, es decir, las personas que consumen tabaco, alcohol, una extracción social baja, de dieta, acalasia, esófago de Barré, lesiones por cáusticos, pitilosis, el síndrome de Plummer-Vinson, alguna neoplasia de cabeza y cuello, cáncer de mama, ingesta de bebidas calientes, son factores de riesgo para un carcinoma epidermoide de esófago, ¿no? Otros factores, principalmente los más asociados, ERGE, obesidad, pylori, que sean de sexo masculino, la extracción social baja, la dieta y el tabaco. Son los más. Ahora, si vemos en este caso, vamos a ver que los síntomas más frecuentes de cáncer de esófago, ¿cuáles van a ser? Disfagia, pérdida de peso y dolor.
Muchos pacientes hasta pueden presentar disnea, ¿ok? Que son síntomas. Y ahora vamos a ver también algunos otros síntomas. Por ejemplo, los sangrados o la disfonía, que en sí es la ronquera y el hipo. Son algunos contantes. ¿Ok? Aquí tenemos un tipo de clasificación principalmente, ¿no? En el caso de lo que es parte de clasificación, principalmente tenemos que encontrar estos tres tipos, que principalmente se diferencian por un tipo de localización, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí a encontrar es un adenocarcinoma, ¿no? De esófago eh, distal, ¿no? Tipo 2 carcinoma de cardias, y tipo 3 un carcinoma cardíaco. ¿Bien? Entonces, son algunos puntos a tomar en consideración. ¿Bien? ¿Qué más? Vamos a encontrar también, ¿no? Dentro de la patogenia, vamos a ver que tenemos algunos tipos de tenemos lo que es el FOX de uno, ¿no? Lo que es la ciclina de uno, el TP53, las telomerasas, y lo que es el eje FR, ¿no? Que principalmente tiene que ver con la presencia de alguna parte de patógeno, ¿no? Entonces, dentro de lo que es este cáncer de esófago, comúnmente tenemos el esófago de Barré, ¿no? Donde principalmente tenemos el reflujo gastroesofágico, metaplasia intestinal, la neoplasia intestinal del lado bajo, ¿ya? Y vamos a ver lo que es la neoplasia intraepitelial del lado alto, ¿ok? Y recordar que aquí tenemos lo que es el adenocarcinoma, ¿ok? Ahora, otro punto importante. Otro punto importante dentro de lo que es parte del cáncer de esófago, ¿no? Es que muchas veces se va a hablar en conjunto con lo que es la parte de la acalasia. ¿Qué significa acalasia? En el caso de la acalasia, ¿ya? Es un trastorno esofágico, pero donde ya no vamos a encontrar con la cuestión del, ¿no? Y eso va a ser muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Dentro de la acalasia comúnmente tiene un cuadro de con espasmos, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Recuerden siempre, en acalasia, en una radiografía, van a encontrar lo que se denomina como el pico del oro o punta de lápiz. ¿Ok? Eso sí es muy importante dentro de lo que es parte del software. Y vamos a ver también el esófago de Barré que se relaciona mucho con el ERGE, ¿no? Tiene mucha relación. ¿Cuáles son los factores de riesgo del esófago de Barré? Bueno, que no está en la diapositiva, ¿no? Dentro de los factores de riesgo importantes son que existan ya más de 5 años, ¿no? Que sea una persona mayor de 50 años, que presente obesidad central, un antecedente de tabaquismo o un antecedente familiar, por ejemplo, del céfalo de Barrett, ¿no? Primer grado principalmente. ¿Ok? Esos son algunos conceptos que no se deben de olvidar, ¿ya? Listo, hablemos entonces ahora del cáncer colorectal. Igualmente, como hemos visto en la parte de cáncer gástrico, nunca se olviden carcinomas,
afectación neuroendocrina por cáncer, linfoma, leiomiosarcoma, principalmente en colorectal, y lo que es el 10. Aquí también encontramos factores de riesgo clínico, por ejemplo, un síndrome clínico, la historia familiar, enfermedades preexistentes y dentro de parte general, un factor de riesgo para todos es que a partir de los 40 años es un factor de riesgo el cáncer colorectal. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que son algunos factores predictivos, ¿ya? Comúnmente vamos a ver la parte histológica, ¿no? La parte morfológica, el tamaño, ¿no? Eh, los números, por ejemplo, de adenomas. Y obviamente que si encontramos displasia, ¿cómo es ese tipo de transformación maligna? ¿No? Si es de bajo o si es de alto. ¿Ok? Miren, por ejemplo, aquí tenemos puntos importantes, ¿no? Justamente con respecto a estos carcinomas. Entonces, vamos a encontrar que dentro de este cáncer tenemos el síndrome de Lynch, o conocido también como síndrome hereditario no asociado a poliposis, ¿no? Principalmente el Lynch de tipo 1, ¿no? Eh, no se asocia a otros tipos de cáncer y el de tipo 2 sí, ¿ok? Se puede asociar a un cáncer de estómago, a un cáncer de endometrio, a un cáncer de intestino delgado, vía biliar, ¿no? Cáncer renal o cáncer ovárico, ¿no? Entonces, aquí la parte genética, ¿no? Las mutaciones, ¿no? Principalmente tenemos genes reparadores de ADN y tenemos 4 genes importantes, ¿ok? Ahora, otro punto importante, ¿ya? Es que siempre van a ustedes recordar que para todo tipo de cáncer hay un modelo de progresión. Cuando el tejido epitelial está normal, cuando empieza a convertirse en un adenoma, y ese adenoma puede ser pequeño y luego puede ir creciendo hasta convertirse en cáncer y finalmente realizar metástasis, ¿no? Principalmente dentro de lo que es cáncer, también hay una cifra muy elevada dentro de lo que es la parte de mortalidad, ¿ok? También es muy elevada. Listo, entonces, aquí tenemos otros tipos, principalmente de cáncer que se pueden relacionar, ¿no? Recuerda que el cáncer de colon, ¿ya? Es una enfermedad muy tratable, ¿ya? Y que en algunos casos se va a llegar a curar, ¿ya? Principalmente cuando se localiza en el intestino, ¿ya? Otro punto importante, ¿ya? Es también la cirugía, ¿no? Que justamente es la forma primaria de tratamiento, ¿ok? ¿Puede recidivar? Sí. Y si en caso recidiva después de una cirugía, esa es la primera causa de muerte en pacientes con cáncer de colon, ¿ya? Ahora tenemos tumores malignos primarios, por ejemplo, el adenocarcinoma es el primero de ellos, ¿ya? Luego tenemos tumores carcinoides, que en sí son muy raros. Y luego tenemos los tumores no epiteliales, donde principalmente vamos a encontrar lo que es el sarcoma. ¿Ok? Entonces, puntos importantes a tomar en cuenta. Tenemos nosotros una clasificación, ¿ok? Principalmente tenemos el TX, donde no se puede evaluar el tumor primario, T0, donde no hay prueba de tumor primario, y empezamos desde el TIS, que es un carcinoma in situ, T1, un tumor que ya invadió la primera capa, que es la submucosa, el T2, que ya invade la capa muscular propia, el T3 invade la parte, ¿no? Muscular, pero también tejidos periculorectales.
El 4A ya lo encontramos en peritoneo visceral y el 4B ya está adherido a otros órganos. ¿Ok? También es un tipo de clasificación. Eso es comúnmente pregunta de examen, la metástasis a distancia. El M0 significa que no hay metástasis a distancia. El M1 significa que sí. Ahora, el M1A quiere decir que hay metástasis, pero en un solo órgano, un solo sitio. El M1B, que hay metástasis en más de un órgano, ¿ya? O en el peritoneo, ¿ok? Eso sí es muy importante, ¿ya? Dentro de la clínica, lo más común que van a encontrar es anemia. ¿Ya? Dentro de la clínica lo más común es anemia, obviamente algunos exámenes de laboratorio que van a ser muy importantes y también va a ser muy importante algunos procedimientos de tipo diagnósticos y obviamente el estudio de imágenes para poder tener un correcto pues estadiaje de este tipo de cáncer. ¿Ok? Y bueno, principalmente, ¿no? El diagnóstico, pues, siempre debe de ser con un estadio preoperatorio, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento para cáncer de colon? Recuerden, en primer caso, cirugía, quimioterapia, terapia biológica o la radioterapia, ¿ok? Con todos estos vamos a encontrar resultados. Recuerden, si recidiva el cáncer de colon, es la primera causa de muerte en estos pacientes. ¿Ok? Entonces ahí tenemos lo que es parte, ¿no? De lo que es el cáncer de colon. ¿Ok? Ahora pasamos a ver cáncer de recto, que comúnmente también es, bueno, no es común preguntado porque el cáncer de recto, ¿ya? No es tan frecuente como el gástrico, como el esofágico o como el del colon, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más tenemos nosotros que recordar en estos casos? Cuando nosotros hablamos dentro de lo que es parte de cáncer colorectal principalmente, ¿ya? Tienen que recordar un poquito la parte anatómica, ¿no? Por ejemplo, el recto iba a tener entre sus tres porciones, ¿no? La parte del tercio superior, tercio medio y lo que es su tercio inferior, ¿no? Bueno, acá justamente tenemos la parte de su red superior, media e inferior, y recordar que dentro de algunos tipos de tejidos, en este caso de cáncer, ¿no? Principalmente lo que vamos a encontrar es la parte de los carcinomas, ¿ya? Los carcinomas van a ser muy importantes. ¿Son los únicos tumores epiteliales? No, también tenemos carcinomas o tenemos tumores carcinoides o los tumores no epiteliales, ¿ok? Que van a ser pues algunos tipos importantes y obviamente algunas neoplasias o tipo de cáncer que no son netamente clasificados, pero que también lo vamos a encontrar, ¿ok? Vamos a ver aquí la clasificación de Aster-Kohler, ¿no? Hay 6 estadios, estadio A hasta el estadio D, donde principalmente pues nos indican si es una neoplasia intramucosa, ¿no? Si es libre o infiltrada, sin fibra muscular propia con ganglios negativos o positivos, o sin fibra capas serosas, o si ya hay diseminación de tipo metatásica, ¿no? Entonces son algunos también puntos importantes, ¿ya? ¿Cómo se diagnostica este tipo de cáncer rectal? Bueno, en este caso principalmente tenemos que recordar la parte clínica, el examen físico, como el tacto rectal. ¿Por qué el tacto rectal es importante aquí? Porque nos informa, por ejemplo, la localización, nos está informando la morfología, el grado de fijación y lo que es la parte de la movilidad, ¿no? Entonces, por ello es importante.
El otro, la videocolonoscopia. ¿Ok? Principalmente si encontramos lesiones grandes, más de 10 centímetros, va a ser un punto importante. La resonancia magnética también, ¿ok? Principalmente para ver localización. ¿Está? Y luego tenemos la parte de resección anterior. Es decir, si encontramos tumores de recto alto, ¿no? Hay una resección anterior, de recto medio, una resección abdominoperineal y de recto abajo, principalmente una resección, en este caso también abdominoperineal. ¿Ok? Y bueno, principalmente dentro de cáncer, recordar, ¿no? Que hay un control en el 95% de los casos, ¿no? Listo. En este caso es una parte de recurrencia, el porcentaje no es tan elevado como los otros tipos de cáncer que vimos anteriormente. Si hablamos nosotros de cáncer de mama, ya, es el cáncer más común en mujeres, ¿ya? Si preguntan, ¿cáncer más común en mujeres? Cáncer de mama. ¿Cuál es el cáncer que más mata? El cáncer de mama. El primero es el cáncer de pulmón. ¿Ok? El primero es cáncer de pulmón. ¿Ya? Los hombres también pueden presentar casos de cáncer de mama. ¿Ok? Y obviamente es causa de muerte. ¿Ya? Vamos a ver que en estos casos de cáncer de mama, ¿ya? La parte epidemiológica es muy elevada, ¿ok? Sobre todo afecta a quienes, sexo femenino, ¿no? Muy importante que recuerden ello, ¿no? Sexo femenino. Vamos a encontrar también, por ejemplo, la edad avanzada, la historia familiar de cáncer de mama en edades tempranas. Vamos a encontrar, por ejemplo, mutaciones génicas. Y aquí nunca se olviden, cuando nosotros hablamos ya del BRCA1 o BRCA2, ya siempre tienen que relacionarlo a cáncer de mama. ¿Ok? Es muy importante que recuerden ese tipo de gen, ¿ya? Siempre relacionar. ¿Ok? Otro punto importante, ¿ya? Es esto. Dentro de lo que es cáncer, recordar quiénes son los factores de riesgo, ¿no? Principalmente una menstruación avanzada, ¿no? O una menopausia tardía. La edad avanzada, la parte genética. Vamos a encontrar también la ausencia de hijos o lactancia, el alcohol, tabaco, el exceso de de anticonceptivos, estrógenos, progesterona y la obesidad son algunos factores de riesgo. ¿Ok? Y bueno, acá una de cada 8 mujeres mayores de 70 años hará un cáncer de mama a lo largo de su vida. Es muy frecuente. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los tumores que vamos a encontrar? En el caso de la parte de tumoración, pues principalmente vamos a ver, ¿no? Los carcinomas ductales, que es la más frecuente, y el lobo ligar. Pregunta de examen. Carcinoma en cáncer de mama más frecuente, el ductal, ¿ok? El ductal, ¿ok? Es un tipo de pregunta muy frecuente, ¿ok? ¿Qué más? Vamos a encontrar carcinomas microinvasores, carcinomas de tipo también invasores. ¿Ok? Justamente la parte invasor ductal, invasor lobular o un combinado, ¿no? Y obviamente también algunos tumores que van a ser, ¿no? En este caso, malignos, ¿no? Pero fibroepiteliales y algunos otros que principalmente
tenemos a los sarcomas o a los linfomas. ¿Ok? Puntos importantes entonces a tomar en consideración. Principalmente dentro entonces de cáncer, lo más común, la parte ductal. ¿Ok? Aproximadamente 85% de los casos van a ser ductales. Y miren cómo está cercano a lo que es parte del nódulo linfático. Es por ello que cuando se encuentra un tipo de cáncer, comúnmente lo que se realiza es sacar todos los nódulos cercanos, ¿no? A esta región. ¿Ok? Entonces, ¿este cáncer se va a diseminar? Sí se va a diseminar. ¿Cómo? Por justamente la presencia de los ganglios linfáticos, que justamente son unos medios de diseminación. Un punto importante es cómo se hace el diagnóstico. Principalmente es por estudio imagenológico. ¿Mediante qué estudio? El o la mamografía. ¿Ok? Con ese estudio se realiza. ¿Ya? El diagnóstico definitivo, biopsia de mama. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, la prueba de screening, ¿no? Comúnmente, ¿ya? Es eh, la mamografía, ¿ok? La mamografía. Y ojo, una pregunta de examen. Si es una mujer embarazada y se sospecha, o bueno, y hay un tumor en la mama, ¿no? ¿Con qué prueba se puede confirmar? Con una eco, ¿ya? Ecografía al momento, ¿ok? No es que da luz y después, no, es una ecografía al momento, ¿ya? Esa también ha sido una pregunta de examen. Ya comúnmente dentro de las alternativas venían pues una mamografía, ¿no? Al momento no se puede usar rayos X en mujeres embarazadas, recuerden ello. Una mamografía después del parto va a pasar mucho tiempo, no se puede. Ecografía es lo más importante, ¿ya? Entonces eso sí, recordarlo, ¿ya? Entonces, en el caso de lo que son esos nódulos que aparecen en la mama, principalmente los nódulos grandes son los que pueden encontrar la mujer. O sea, al momento de una revisión de ella misma, comúnmente cuando encuentran anomalías es porque hay un nódulo, pero es grande. Si lo encuentra el médico, ¿no? El nódulo es más pequeño. Y obviamente la mamografía te va a encontrar nódulos de tamaños de 0,3 a 0,7 centímetros. Si no usas lo que es parte de mamografía, bien, ¿no? Al contacto solamente ya es un nódulo. Ah, ¿ok? Entonces, es un punto en sí importante, ¿ya? En el caso de lo que es la mamografía, ¿ya? Tiene una alta sensibilidad, ¿ok? Sobre todo, es muy importante en personas de 60 a 69 años, ¿ya? Muy importante, ¿ok? Entonces, no olvidar ello, la mamografía siempre va a ser muy importante. Aquí tenemos una clasificación de Biorex, ¿ok? Que principalmente es la mamografía, si está normal. Si es cero es porque fue una mamografía insuficiente. Si es una mamografía normal. Si es dos, hay hallazgos patológicos, pero son benignos. Si es tres, probablemente benignos, pero se pide biopsia. Si es tipo 4, ya, es porque hay sospecha de malignidad. ¿Ya? Si es A, malignidad baja, B intermedia, C alta. Si es de categoría 5 es porque es maligno, ¿ok? Más del 95%. Y 6 porque ya es una imagen sospechosa y que también fue confirmada mediante eh, la parte de la biopsia, ¿ok? Entonces, todos esos puntos en sí son importantes. ¿Ya? Aquí hablamos en sí de lo que es la clasificación de BIRAX para lo que es la parte de cáncer de mama. Oye, otro punto importante, ¿ya? Es que la parte clínica comúnmente, ¿ya? Vamos a encontrar una evaluación por sistemas. ¿Qué quiere decir una evaluación por sistemas? Es decir, a ver si el paciente o la paciente en este caso
presenta lo que son adenopatías. Ver si la paciente, en el caso de la mama, tiene un correcto aspecto, si está uniforme, cómo está la piel, la palpación, el pezón. En el caso del tórax, una auscultación se puede, en el caso del abdomen, auscultar la parte del hígado. ¿Por qué? Metastasis, ¿no? Y obviamente también evaluar lo que es la parte osteomuscular. ¿Ok? Todos esos puntos son importantes. Ahora, en los exámenes auxiliares, ¿qué es lo más importante? La ecografía es importante, un estudio hepático también, ¿ok? La mamografía, aún algunos estudios axilares, resonancia de mama, ¿ok? En algunos casos hasta una tomografía a nivel craneal también va a ser importante. ¿Ok? Entonces, todos esos puntos dentro de lo que son algunos exámenes auxiliares dentro de lo que es parte de eh, cáncer de mama. ¿Ok? Comúnmente, ya, en el caso de lo que es parte quirúrgica, vamos a encontrar la cirugía. Pero ojo, no solamente se retira el tumor, como están observando allí en la imagen, también se va a retirar lo que son los nódulos linfáticos. También salen del mapa. ¿Ok? En algunos casos hacen una mastectomía radical, extirpan todo, ¿ok? Hasta la parte de los nódulos. O el ganglio centinela también, ¿no? Pero siempre acompañado de los nódulos. ¿Hay una radioterapia? Sí, principalmente es un neoadyuvante, adyuvante o metastásico paliativo, ¿no? Que puede también ayudar a principalmente que el cáncer no recidive. Y en el caso de la neoplasia, ¿no? O una terapia antineoplásica, comúnmente tenemos a la quimioterapia, el tratamiento biológico, el tratamiento químico, Tarriget y la inmunoterapia van a ser algunos puntos importantes. ¿Ok? La quimioterapia sí recuerden que es muy importante, ¿no? En prácticamente todos los tipos de lo que es cáncer, ¿no? Entonces, sí es importante recordar, ¿ok? Ello por parte entonces de lo que es el cáncer de mama, ¿ok? Listo, pasemos a hablar ahora de otro tipo de cáncer. En este caso estamos viendo ya lo que es un cáncer de páncreas, ¿no? Que tampoco es comúnmente preguntado, a diferencia de los otros tipos de cáncer, ¿no? Miren en qué posición netamente se va a encontrar, ¿no? Principalmente es un tipo 12, ¿no? O puesto 12 principalmente, ¿no? Es el cáncer más común dentro de lo que es el mundo. ¿Ok? Entonces sí son algunos puntos pues importantes. ¿Ya? Entonces, algunos puntos a tomar en consideración, ¿ya? Es por ejemplo la parte sintomatológica. ¿Ok? Paciente viene con astenia, anorexia, dolor en la parte abdominal, dolor epigástrico, náuseas, alteraciones en lo que es la parte urinaria, diarreas, vómitos, cesatorrea, tromboflebitis, son algunos puntos importantes que nos pueden hacer justamente diferenciar con otros tipos de cáncer. Igualmente aquí hay participación inmunológica. ¿Ok? Hay participación inmunológica. Principalmente, ¿qué vamos a ver? La presencia de antígenos, anticuerpos, estreptavirina y la biotina, ¿no? Son justamente algunos puntos a tomar pues en cuenta. ¿Ok? ¿Qué más? Dentro de algunos puntos, bueno, todavía es la misma imagen que hemos visto en los otros tipos de cáncer, ¿no? Principalmente dentro de lo que es el
páncreas, comúnmente en la parte de operación, se retira lo que es la parte pancreática, ¿no? Y esto es muy importante porque es justamente el área de Whipple, ¿ok? Es justamente un área donde encontramos, ¿no? La presencia de estos cáncer, ¿no? De páncreas, ¿ok? Listo. Prácticamente dentro de lo que es cáncer de páncreas no es comúnmente preguntado, ¿ya? Lo que sí es muy comúnmente lo que sí es comúnmente preguntado es el cáncer de pulmón, ¿no? Y como se dijo al principio, es el cáncer más frecuente, ¿ok? Es el tipo de cáncer más frecuente, ¿ya? Dentro de este tipo de cáncer, ¿no? Es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo, ¿ok? En el mundo. Por ende, ¿no? Vamos a ver que tiene mucha importancia, ¿ok? Entonces, acá en el Perú también vamos a encontrar, ¿no? Y principalmente se relaciona y se pone en grande lo que es el tabaquismo, ¿no? Es la causa más frecuente, ¿ya? Lo que es parte del tabaquismo. Ok. Ya, listo. Entonces, dentro de unos factores de riesgos, entonces, importantes, ¿no? Y factores que van a ir a la cabeza es el tabaquismo, ¿ok? Tenemos también lo que son entonces los tóxicos ambientales, tenemos también parte de la radioterapia, lo que es la fibrosis pulmonar y ojo, VIH. ¿No? Es muy importante siempre toda enfermedad pulmonar relacionarla a VIH, ¿no? Principalmente si es parte de tuberculosis, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente todo paciente que es o que presenta una inmunosupresión, obviamente va a tener mayor riesgo de fallecer, ¿sí? Y obviamente también contamos lo que es la genética, ¿no? Y un punto importante, ¿no? Entonces, síntomas en cáncer de pulmón que vamos a encontrar, isquia, obviamente el dolor, falta de apetito, hemoptisis, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de cáncer? Comúnmente la historia médica, ¿no? Es decir, la parte de la anamnesis, ¿no? El uso de la radiografía, algunas pruebas imagenológicas, por ejemplo, a nivel abdominal, o algunas pruebas histológicas, por ejemplo, ¿no? La broncoscopía, también importante, ¿no? O biopsias, ¿no? Por ejemplo, mediastínicas, biopsias de tipo plurales también van a ser importantes, ¿ya? Entonces, hay una clasificación, ¿m? Cuatro estadios. Estadio 1 es cuando encontramos un tumor primario. Estadio 2 cuando tenemos la metástasis en linfonodo. Estadio 3 lo mismo, pero obviamente una metástasis mayor. Y el estadio 4 cuando ya hablamos de un tumor metastásico. ¿Ok? Dentro de esos puntos, ¿quién tiene peor supervivencia?
estadio 3 y estadio 4. Obviamente que estadio 4, 1% de supervivencia en los siguientes 5. Estadio 3 va de 31 al 5%, ¿no? En el escaso, disculpen, estadio 3 del 14 al 5%. En el estadio 3 se divide en dos, A y B. El A 14%, el B 5%. ¿Ya? 31% era estadio 2. Estadio 2 va de 30 a 31%. ¿Ok? Pero recuerden siempre, estadio 4, 1%. ¿Ya? ¿Es importante la quimioterapia en estos casos? Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a actuar mediante división celular y obviamente va a tratar, ¿no?, de reducir algunos problemas metastásicos que pueden, pues, ocurrir. ¿No? Listo, entonces, dentro de lo que es parte, ¿no?, de lo que es cáncer de pulmón también comúnmente, vamos a encontrar algunos estudios que se han realizado, pero son estudios de mutaciones, ¿ok? Y estos estudios de mutaciones también va para la participación de algunos agentes, ¿no? Como el gefitinib, erlotinib o el afatinib, ¿ok? Puntos importantes, tomarlo en consideración, ¿ok? Listo. Entonces, otro punto importante, ¿ya? Es el GIS, tumores del estómago gastrointestinal. Principalmente es un tumor de músculo liso y como lo mencioné, ¿dónde se originaba? Células de Caja. ¿Qué gen era el que mutaba? El gen SEC, ¿ya? Importante recordar ese punto, ¿ya? Principalmente recuerden que se da con mayor frecuencia en la parte del estómago, ¿ya? Luego, intestino delgado, colon, esófago y luego también pues la parte del epíplato, ¿ok? Justamente para tomarlo, ¿ok? Aquí tenemos la parte de la morfología, pero sí importante recordar, ¿no?, principalmente la participación de este gen, CD34, ¿ya? Importante, ¿ok? Importante. El gen de mutación más importante, X, el CX, ¿ya? Listo. Entonces, dentro de esos criterios, vamos a encontrar los criterios de Fletcher, que principalmente nos ayuda a ver, ¿no?, si es un tumor según su grado de malignidad, ¿no? Pero comúnmente lo vamos a diferenciar por su tamaño. ¿Por qué? Porque el índice mitótico comúnmente no es muy utilizado, ¿no? Entonces, comúnmente, ¿no? Lo que se va a realizar, ¿no?, es según el tamaño. ¿Ah? Entonces, tenemos, por ejemplo, el riesgo, ¿no?, de muy bajo riesgo, ¿no? El muy bajo riesgo, tamaño menos de 2 centímetros. Bajo riesgo, un rango de 2 a 5. Riesgo intermedio, menos de 5. O puede ser un rango de 5 a 10. Alto riesgo, más de 5, ¿ya? Pero obviamente aquí cambiamos, ¿no? También se evalúa el grado de mitosis, ¿no? Más de 10 o cualquier tamaño mayor
pero también con un índice mitótico elevado. ¿Listo? Algunos puntos importantes. Y en este caso, prácticamente lo mismo, ¿ya? Es en sí lo mismo, ¿ok? Dentro de estos, ¿ya? Eh, ¿Dónde hace metástasis este estroma? Si hablamos nosotros del GIS, principalmente, ¿ya? En el hígado, cavidad eh, peritoneal, pulmones, pleura y ganglio, ¿ok? Entonces, en el caso de los ganglios, obviamente, ¿no? Eh, es muy raro ese tipo de metástasis, ¿ya? Parte de lo que es el tratamiento, principalmente la resección quirúrgica, ¿ya? Es lo más preferido y es lo que mayormente se va a utilizar, ¿no? ¿Qué es ineficaz? Es decir, ¿qué es lo que no se va a utilizar en estos casos? Quimioterapia, radioterapia, ¿ok? Esos dos puntos son ineficaces. Entonces, quimioterapia, radioterapia, nunca indicado para un estroma de tumor gastrointestinal. ¿Listo? Entonces, allí no lo vamos a encontrar. ¿Ok? Listo. Listo, chicos. Dudas, consultas, entonces, hasta este punto. ¿Ninguna? Ok. Dentro de lo que es parte del riñón, también vamos a encontrar algunos tipos de cáncer, ¿ya? Recordar que el tumor urogenital es el más letal, ¿ok? Y comúnmente se da en personas mayores de 60 años, ¿ya? Puede ser de forma esporádica, es decir, sin antecedentes familiares, y raras veces forma parte de un síndrome hereditario, pero es con una frecuencia baja, ¿no? Un 5% aproximado. ¿Hay factores de riesgo? Sí. Por ejemplo, paciente, ¿no? Obeso, uno. Paciente que presenta algunos cambios hormonales, tabaquismo, exposición laboral, alteraciones genéticas y algunos otros. Obviamente que aquí también vamos a encontrar algunos tipos de mutaciones, ¿ya? ¿Cuál es el carcinoma más importante? Principalmente se encuentra en la parte proximal del túbulo, que es el carcinoma de células claras, y luego el carcinoma papilar. Podemos encontrar también lo que es tipos de cáncer en lo que es los túbulos colectores. Ahí encontramos al carcinoma tomófobo, encontramos también el carcinoma de conductos colectores de Bellini y el carcinoma medular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tomografía, ¿ok? O la urosonografía. Pero hay una triada, ¿no? Hematuria, dolor en flanco, masa palpable. Pero ojo, una triada que no se ven todos. 6 a 10%. Nada más, ¿ya? ¿Cuáles son las características? Fiebre, pérdida de peso, anemia, varicocele de inicio. ¿Ok? En el caso de lo que es parte de la evaluación comúnmente, hemograma, ¿ya? La tomografía abdominopélvica, una tomografía de tórax para descartar principalmente una metástasis, ¿ya? Y luego lo que es la parte obviamente de la punción, ¿no? En este caso, biopsia renal, ¿ok? Biopsia. ¿Se puede estadificar? Sí, ¿ya? Según el tamaño del tumor, según la ausencia de metástasis. Y si es M1,
si existe metástasis a distancia. ¿Ok? Algunos estadios, por ejemplo, ¿qué significa el estadio uno? Nos dice T1, tumor menor de 7 centímetros en dimensión. N0, que hay ausencia de metástasis. M0, que no hay metástasis a distancia, ¿no? Entonces, todo este punto de estadios, ¿con qué se va a leer? Con esto. ¿Ok? Con esto. Listo, luego tenemos también lo que es la clasificación de Fuhrman, ¿no? Que también se relaciona con lo que es parte del cáncer renal, ¿no? Y que en este caso muchas veces lo que se evalúa es el tamaño del núcleo, los bordes del núcleo y si hay presencia o no del nucleolo, ¿no? Y comúnmente ello nos ayuda a ver si es un grado 1, 2, 3 o 4, ¿ok? De acuerdo a estos factores pronósticos, recuerden que si encontramos un cáncer metastásico, pues obviamente, ¿no? No es muy favorable, ¿no? Que digamos. Listo. Listo, chicos. Entonces, son prácticamente algunos temas de la parte de oncología que hemos visto, ¿ya? Dentro de la parte de oncología sí es muy importante, ¿ok? Que puedan por ahí visualizar un poquito más de parte fisiopatológica, ¿no? Ya que es la que se relaciona más con la parte de la inmunidad, ¿ok? Listo, dudas, consultas. Listo. Listo, chicos. Entonces, bueno, en el caso de lo que es parte de medicina interna, ¿no? También nos estamos quedando en este punto.